Bueno, primero para comenzar a resolver este ejercicio de circuitos, tenemos que primero saber qué nos pide calcular. Aquí nos pide calcular resistencia total, corriente total y potencia total. También nos pide hallar el voltaje, corriente y potencia en cada una de las resistencias y la tabla de valores. Como se puede observar aquí, tenemos un circuito que es mixto, que cuenta de resistencia, circuitos en serie, paralelos. Entonces aquí tenemos uno paralelo, aquí otro paralelo y otro en paralelo. Entonces, para poder comenzar a resolver y calcular lo que pide, que es la corriente, la resistencia y la potencia, primero tenemos que como que despejar el circuito. Entonces, para poder ir resolviendo y ir reduciendo el circuito. Entonces primero aplicamos la fórmula que es RA es igual a R2 por R3 dividido para RA más R3. Ahí solo se reemplazan los valores que están acá, que es 20 ohmios y 5 ohmios. Se reemplaza en la fórmula y se nos da un valor de 4 ohmios. Aquí quedaría el siguiente circuito así, de esta forma. Acá como tenemos otro en paralelo, acá aplicamos igual esta fórmula, está acá, que es RB igual a 1 dividido para R4 más R5, perdón, más 1 igual a R5 más 1 igual a R6. Entonces aquí igual solo se reemplazan los valores y el resultado nos daría 5 ohmios. Y acá quedaría de la siguiente forma el siguiente circuito dibujado de esta forma. Acá tenemos otro en paralelo, igual aplicamos la fórmula acá que es R en C igual a R7 por R8 dividido para R7 más R8. Entonces aquí igual solo se reemplazan los valores que tenemos en R7 es 24 y en R8 es 8 ohmios. Entonces solo se reemplazan los valores y nos da como resultado 6 ohmios. Y de esta forma quedaría el siguiente circuito dibujado que nos da un circuito en serie. Entonces los circuitos en serie solo se suman. Entonces dice, así quedaría la siguiente fórmula. Resistencia equivalente o resistencia total es igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 y etcétera, etcétera. Entonces aquí solo reemplazamos los valores como están acá y eso da un resultado de 32 ohmios y así quedaría el circuito reducido de una sola corriente aquí. Y también como nos pedía calcular que era la corriente total y la potencia total. Entonces para calcular la corriente total aplicamos esta fórmula que dice la corriente total es igual al volumen dividido para la corriente equivalente. Entonces aplicamos la fórmula como la corriente total es igual a voltaje. El voltaje tenemos acá que es de 80 voltios, aquí 80 voltios. Entonces lo reemplazamos aquí en la fórmula y, la resistencia equivalente que era de 23 ohmios. Entonces solo multiplicamos y nos da un resultado de 2.5 amperios. Y la resistencia total que dice que la fórmula resistencia total es igual a voltaje por resistencia total. En este caso sería voltaje 80 por la resistencia total que es 2.5 amperios. Eso nos da un resultado de 200 watts. Y también nos pedía calcular los voltajes en cada resistencia, corriente en cada resistencia y la potencia en cada resistencia. Entonces aquí se aplica la siguiente fórmula que es voltaje en R1 es igual a la corriente total por R2, perdón, R1. Aquí la fórmula voltaje en R1 es igual a, ya sabemos que la corriente total es de 2.5 amperios por la corriente 1 que es de 12 ohmios que está en el circuito dibujado, que dice que aquí 12 ohmios. Entonces eso solo le reemplazamos en la tabla, perdón, en la fórmula y nos da un valor de 30 voltios. Entonces así sucesivamente en cada una de las resistencias se podría calcular eso. Y también nos pide calcular lo que es la potencia. La potencia se calcula de la siguiente forma. Se aplica la fórmula, la potencia es R en RB20, entonces es igual a voltaje por resistencia en R20. Y solo es igual, se reemplaza la fórmula que voltaje, los voltajes que eran tenemos acá el voltaje en R20, en R20, en RB, perdón. A ver, sí, el voltaje en R20. Aquí tenemos
En R2. Acá. Aquí tenemos el voltaje en RB tenemos de 12.5. Entonces eso solo le ponemos lo reemplazamos aquí en la fórmula, acá, perdón, aquí en la fórmula y eso multiplicado nos da el resultado como 10.73 watts. Y así sucesivamente en cada una de las resistencias se puede calcular para, para conseguir el valor de la potencia en cada resistencia. Y por último, la tabla de valores, que aquí solo se ubica lo que son los resultados, los números de cada voltaje de la resistencia 12, voltaje 30 y la corriente es de 2.5 y la potencia es de 75. Y así, y como aquí de la corriente 20, el voltaje 10, la corriente 0,5 y la potencia 5. Y así en cada una de las tablas.